Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los dominicanos seremos víctima de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte. Saludos amigos, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy nos honra con su presencia una figura que nosotros queremos, respetamos y admiramos por muchas razones, pero sobre todo por su don de gente, Lo digo no en ánimo de halagarlo, él no necesita lisonja ni nada, sino de parte nuestra, de parte del programa, reconocer cuáles son sus prendas morales y humanas. Queremos nosotros pues agradecer al Banco Popular Dominicano el envío de su libro, el anuario 2018, que nos hizo llegar. Queremos agradecer infinitamente al Departamento de Relaciones Públicas del Banco Popular, que dirige ese gran dominicano, como lo es don José Malmo, que nos hiciera llegar este libro, donde hay lo que es la memoria del banco durante el año 2018. También quiero agradecer a nuestro entrevistado, que nos hiciera llegar 2 ejemplares del periódico Camino de la Iglesia Católica. Realmente este periódico, que es uno bastante viejo, el periódico, pero tiene una posición muy clara, muy precisa, muy concisa. Nosotros pues archivamos el periódico porque en el mismo pues salen artículos de él que nosotros invitamos a ustedes a que lo escuchen. A que lo lean. Vamos a la pausa a cumplir con nuestros compromisos comerciales para luego volver con nuestro invitado especial, que vamos a tratar temas importantísimos que tienen que ver con usted, y con los suyos, de manera que invitamos a que se mantengan con nosotros. Pausamos. Estas son algunas de las miles de prestigiosas personalidades entrevistadas durante los 49 años del programa El Pueblo Cuestiona, desde 1969. 49 años, rumbo al medio siglo. La República Dominicana será libre e independiente de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. La República Dominicana no es otra cosa que la unión de todos sus hijos. Juan Pablo Duarte. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona. Repetimos con la honradora presencia del embajador Reinaldo Espinal. Con él vamos a conversar sobre un tema que nos atañe a todos, sin excepción. Gobierno, oposición, empresarios, chiriperos, todo el mundo, porque vamos a hablar de la Semana Santa. Y tenemos una autoridad aquí que sí puede hacerlo, como es nuestro invitado especial, el embajador Reinaldo Espinal. Díganme una cosa, la Semana Santa, se habla de la Semana Mayor, en muchos países se celebra, en otros no se celebra o se celebra en otra fecha, en fin.
¿qué representa para usted y qué debe representar para los amigos telespectadores esta Semana Santa? Muchas gracias. O la Semana Santa. Exactamente. Muchísimas gracias, don Ercilio. Lo primero que quiero, como es de rigor, es darle las gracias por su gentileza de invitarme siempre a su programa, a su respetado programa, al que vengo con tanto gusto, y por supuesto en usted saludar a todos los amigos televidentes de este programa que le siguen durante ya prácticamente 5 décadas. Casi medio siglo. Medio siglo, que no es poco. Y el hecho de que usted haya considerado en el marco de su programación preparar este programa víspera, ¿verdad?, de lo que se conoce como la Semana Mayor. Exacto. En la tradición cristiana, ya en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, en el Nuevo Testamento, queda muy claro todo lo que fue el acontecimiento de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es lo que en la Iglesia litúrgicamente se conoce como Triduo Pascual. Triduo Pascual. Exacto, pasión, muerte y resurrección. Detrás de esos 3 grandes acontecimientos hay toda una enorme significación desde el punto de vista cristiano, porque son los misterios centrales de la fe cristiana. Jesús se encarnó, vino al mundo, y vino al mundo con una misión. Vino al mundo con la misión de redimir. Redimir era el término que se usaba en la antigua Roma cuando se liberaba a un esclavo. Es decir, un esclavo redimido dejaba de ser un manumiso, dejaba de ser un esclavo para convertirse en un ser libre. Entonces, un ser libre. Jesús viene a redimir al ser humano, pero no a redimirlo ni únicamente en el sentido político o el sentido económico o el sentido social. Viene a redimir al hombre en sentido integral, al ser humano en sentido integral. Quiere decir, liberarlo también de sus miedos, de sus pasiones, de sus temores. Viene a liberarlo de todo aquello que lo ata interiormente, que no le permite tener libertad interior, que no le permite ser libre espiritualmente. Entonces, Jesús viene, ¿verdad?, y asume el costo que significó en ese momento decirle al Imperio Romano, que ya durante 70 años había invadido a Jerusalén, a Israel, decirle: su César no es Dios, su César es un Dios, porque se cree un Dios. Se cree un Dios. Pero no es Dios. Dad al César lo que es del César. Exacto. Y a Dios lo que es de Dios. Eso no era concebible en el Imperio Romano, donde el César se consideraba dueño absoluto. Y Dios. Y Dios. Viene Jesús, por tanto, a plantear una primera diferenciación. No se pueden endiosar los hombres, ni se puede endiosar nada humano. Jesús asume ese costo en aras de su proyecto enviado por Dios para redimir al ser humano. Por eso tiene que padecer el castigo más cruento que una persona condenada tenía que pasar, que era la crucifixión. Viene la muerte. Pero ¿qué ocurre? Después del Viernes Santo hay un domingo de resurrección. Y ese domingo, Jesús, porque el amor no puede ser atado, ni puede ser contenido, y el amor es más fuerte que la muerte. Entonces, ese Dios libera y hace, ¿verdad?, y se produce aquel acontecimiento, aquel misterio que los cristianos llamamos la resurrección, que desde el punto de vista de la lógica parecería un desatino, pero no desde el punto de vista de la grandeza de Dios, porque Dios vino precisamente a padecer, a morir, pero también a resucitar. ¿Pero para qué? Para decirle al ser humano: la última palabra sobre el dolor, sobre la vida, no la tiene la muerte. La última palabra la tiene la vida, la tiene Dios. Y Jesús libera al hombre de la servidumbre y de la atadura más grande, que es la muerte.
Es decir, si la muerte parecería un límite, dice un gran autor, Dios es más grande que la muerte y le pone límite a la muerte. Y le pone límite a la muerte en la persona de Jesús. Es decir, desde esa perspectiva, y solo desde esa perspectiva entendida, ya la Semana Santa en sí es un misterio enorme. O sea, Dios se convierte en hombre. Dios se hace hombre en la encarnación, En la encarnación. que es lo que celebramos en Navidad. Exacto. Ahora bien, la pregunta nuestra es Cristo el mismo Dios? Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Okay. Porque conforme a la Santísima Trinidad, Dios es uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero indiviso. Porque a través de esa corriente del Espíritu Santo hay un flujo, hay un continuo intercambio entre Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu. Y es incesante ese amor, ¿verdad? Que todo lo penetra, que todo lo cohesiona, que todo lo enciende. Y entonces ya la Semana Santa, que desde el siglo IV se celebra, pero el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor está en los evangelios, en los 4 evangelios, por ser un acontecimiento determinante de la vida, de la historia, ya de por sí es un acontecimiento para que uno lo medite, para que uno lo reflexione. Desde el punto de vista, claro, los creyentes, los que nos profesamos creyentes católicos o creyentes cristianos en general, tenemos esa visión, ¿verdad?, esa mirada. Pero igual, cualquier persona que ni siquiera se profesare necesariamente creyente, en estos días sería muy saludable que lo dedique a cultivar su propio interior. Hoy se habla de una nueva inteligencia que los seres humanos debemos cultivar. Antes se hablaba mucho de la inteligencia cognitiva, del saber cognitivo intelectual. Luego, en los últimos años, se habló mucho del saber emocional, de la inteligencia emocional, de controlar nuestras emociones. Pero ahora se habla mucho de lo que se llama la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual. Yo estuve en Jerusalén en el año 84 y realmente para mí fue impactante cuando visité el Santo Sepulcro. Uh-huh. Y cuando visité donde nació Jesús, en ese lugar tan humilde, cuando caminé por la calle de la Matacura. Exacto. Es decir, sí, recreando geográficamente todos aquellos acontecimientos. Claro. ¿A qué atribuye usted que siendo Dios el que naciera con tanta humildad y muriera en la forma que murió Jesús? Porque la visión del judaísmo era que Dios era tan inalcanzable, y así se presenta en la Biblia, que como usted recordará, dice Moisés en el Éxodo, que no se puede ver a Dios y vivir, porque Dios es inalcanzable. Esa era la visión judía de Dios. Ni siquiera se podía prácticamente pronunciar el nombre, porque Dios era tan grande. Pero ¿qué ocurre? Ese Dios entonces sería inaccesible para el hombre. En la persona de Jesús, Dios se encarna para decirnos, entre tantas cosas, el hecho de que lo que parece paradójico es lo real. La grandeza está en la pequeñez. La fuerza está en la debilidad. En la debilidad. Lo consistente. En la grandeza, en la pequeñez. Exacto. Y el poder está en la humildad. En la humildad. Y lo consistente está en lo frágil. Porque ¿qué es un niño? Claro. ¿Qué es un niño? Claro. Pero de eso se desprenden, don Hercilio, unas lecciones enormes. Unas lecciones enormes que el ser humano no debería olvidar nunca. Porque en el camino de la humanización, el ser humano se encuentra con muchos escollos, porque las pasiones están ahí. Y ahí está la soberbia, y ahí está la arrogancia, y ahí está el orgullo. Ahí está la envidia, la intriga, el odio, el rencor, la vanidad, el odio, el resentimiento, el rencor. Todas esas cosas, todas esas pulsiones negativas, todas esas emociones negativas que dañan a la persona y le impiden crecer
en su dimensión espiritual, en su dimensión humana. Y entonces Jesús viene a decirle al ser humano que el ser humano es valioso. Decía de Ortega y Gasset que no era creyente abiertamente, revisando, repasando el pasaje del Evangelio, donde Jesús se hace hombre. Dice, pero es que si Dios se hizo hombre, es que ser hombre es lo más grande que se puede ser. Hay dos misterios: nacer y morir. Su opinión al respecto. Nacer, como decir, no nos está normalmente dado el decidirlo. Lo que sí está dado, y los cristianos lo vemos como un regalo del Altísimo, la vida es un regalo. La vida es un don, porque no hemos hecho nada para tenerla, ni para merecerla. Claro. Alguien dijo que uno se hace digno de la vida al ser un don, en la medida en que uno la da. Claro. Porque la vida es un don tan hermoso, tan grande, que solamente uno se hace digno de ella dándola a los demás, Claro. sirviendo, entregando la vida a los demás. Pero lo que ha de hacer cada uno con la vida, con ese don, es una decisión enteramente personal, ¿verdad? Personal. Porque nadie puede decidir por otro lo que ha de hacer con su vida. Ahora, para que la vida tenga un sentido, para que la vida tenga un propósito, para que la vida tenga un fin, cada ser humano deberá interrogarse, y estos días son muy propicios para eso. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Hacia dónde la estoy encaminando? ¿Cuáles son las prioridades que yo he establecido en mi vida? ¿Cuál es el orden? Alguien dijo, un cardenal, el cardenal Martini, que era cardenal de Venecia, un hombre inteligentísimo, ya fallecido, decía el cardenal Martini, estos son días, los días de Semana Santa son días para poner orden en la propia vida. Qué hermoso. ¿Qué le Los parece? días de Semana Santa es para poner orden en nuestra propia vida. Orden espiritual, Espirituales. orden afectivo, orden emocional, orden de prioridades. Poder olvidar o enterrar aquello de odiar, guardar rencor, la envidia, la intriga, El rencor, el resentimiento. y convertirlo en algo como servir al prójimo, servicios, amor, entrega, sin solidaridad. esperar recompensa, que nadie se entere lo que usted hace, Exactamente. tal como dice la palabra, que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda. Exactamente. Entonces, mire qué bonito eso, poner orden en la propia vida. Porque los seres humanos, sin darnos cuenta, muchas veces, don Ercilio y amigos televidentes, sin darnos cuenta, vamos desordenando las prioridades en la vida. ¿Y qué significa desordenar las prioridades? Significa que no ponemos las cosas en el orden que corresponde. Sí. Por ejemplo, con cuánta angustia, a veces con cuánta ansiedad, con cuánto estrés vive buscando el ser humano tener bienes, tener cuestiones materiales. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué se va a llevar? ¿Con qué fin? ¿Qué se va a llevar? ¿Por qué darle categoría de un fin a algo que solo es un medio? Claro. Ya ahí hay un tema enorme para reflexionar. ¿Sí? ¿Por qué darle categoría de fin a lo que es un medio? ¿Y por qué incluso muchas veces instrumentalizamos a las personas para conseguir bienes materiales? Claro. Olvidándonos de aquello que decía Immanuel Kant, ¿verdad? Las cosas tienen precio y las personas dignidad. Las cosas tienen precios y la persona dignidad. Antes de la pausa quiero recordar o traer lo que Jesús decía de servir al prójimo. Y Sófocles, gran filósofo, dijo 465 años antes de Cristo que la obra más hermosa de la humanidad es servir al prójimo. Servir al prójimo. Imagínese usted. Qué grande es eso. Porque alguien dijo, Khalil Gibran, ¿verdad? Un gran poeta, no se trata de dar cosas muchas veces incluso, sino de darnos a nosotros mismos. ¿Cuán valioso puede ser para un enfermo que usted vaya
5 minutos a llevarle una palabra de aliento. Claro. Cuando una persona está abatida, cuando una persona está triste, cuando una persona está necesitado de algo. Incluso no necesitada de cuestiones materiales, porque puede tenerlas. Claro. Pero está viviendo en soledad o está necesitando un soporte, un consuelo, un apoyo. Y qué bueno que alguien se sienta motivado a entregar, no lo que es material, sino entregar algo de su propio ser, un buen consejo, una buena orientación, una presencia oportuna, una ayuda. Y eso de don Hercilio todos podemos darlo. Todo el mundo. Y como dijo la Madre Teresa, dar hasta que nos duela. Hasta que nos duela. Hasta que nos duela. Hasta que nos duela. A veces, porque eso implica romper con esa tendencia natural que todos los seres humanos tenemos, que es el egoísmo. Claro. Claro. El egoísmo, ¿verdad? Cuando uno da, cuando uno se entrega, uno se humaniza porque uno está rompiendo con una tendencia natural del ser humano muchas veces, que es la tendencia a mirar nuestro propio yo, a ser egoísta, a no mirar más allá de nuestro propio entorno, a creer, don Hercilio, muchas veces, que nuestros problemas son los mayores problemas y no darnos cuenta. Y otra cosa, a creernos que somos más que los demás. También. Ante Dios, nadie es más que otra persona. No. Nadie, usted no es más que yo, No. ni yo soy más que usted. No. El camarógrafo no es más que yo, yo no soy más que él ante Dios. Hay una Puede ser que ante los hombres, pero vamos a cumplir con nuestro compromiso comercial. Y retornamos. En unos segundos estaremos con ustedes en este importantísimo programa, en esta semana que debe ser de reflexión, no de ron. Sí. Pausamos. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. No es la cruz el signo del padecimiento, sino el símbolo de la redención. La nación dominicana es la unión de todos los dominicanos. La nación dominicana es libre e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra potencia, ni el patrimonio de familia, ni persona alguna propia, y mucho menos extraña. Juan Pablo Duarte. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona. Hoy un programa especial, muy especial para todos los seres humanos. Vamos a hablar para todos los dominicanos y todos los seres humanos que en el exterior puedan ver este programa a través de nuestro canal de YouTube. Muy fácil ver el programa en YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969. El Pueblo Cuestiona 1969. Doctor, en el caso específico de aquellas personas que se les cataloga de ateos, que no creen en Dios, ¿qué usted cree que pasa por el cerebro o que hay en el cerebro de esas personas? Yo creo que en el fondo el ateo radical, en cuanto que ateo significaría la negación absoluta de Dios. Yo creo que en el fondo, más allá de que se diga que usted puede ser ateo porque nació en un hogar donde no se le educó en la religión o porque a raíz de una situación o una experiencia negativa no conoció a Jesús, o de una experiencia negativa que puede haber conducido a la persona incluso a cuestionar o a renegar de la trascendencia. Más allá de eso, yo creo en lo que alguien expresó, de que propiamente dicho no hay ateos, sino hay seres humanos que endiosan otras cosas. Oh, qué bien.
O sea, no es ateos, sino seres humanos que endiosan otras cosas. Sí, porque endiosan la ciencia o endiosan su propia visión de las cosas. Endiosan lo material. Endiosan lo material. Entonces, desde ese punto de vista también están absolutizando otras cosas. Yo creo que incluso, mire, a mí me ha tocado conversar mucho con personas que no son necesariamente creyentes, porque es una de las asignaturas que a nivel de posgrado imparto a la Pontificia Universidad Madre y Maestra, donde soy docente, ¿no? Me ha tocado conversar con muchas personas que tampoco son o se profesan creyentes, pero aquel aún que no se profesa creyente, de cara a los grandes misterios de la fe y de la trascendencia, muchas veces lo que suele guardar es una actitud de respeto y de una especie de curiosidad inquieta por saber o preguntarse aquello que precisamente el cardenal Martini, que lo cité hace un rato, conversaba con Humberto Eco, el gran novelista. Entonces, ¿en qué creen los que no creen? Wow. ¿En qué creen los que no creen? ¿En qué justifica, sobre qué base justifica un no creyente que hay que proteger al ser humano, que hay que defenderlo, que hay que defender los valores, que hay que defender la vida? ¿En qué justifica su ética? ¿En qué justifica sus valores? Todo eso sigue siendo un gran tema de discusión. Pero lo que yo sí he encontrado es que esa pregunta no es tan fácil. Y se la voy a ilustrar con un ejemplo. Se cuenta que un día Miguel de Unamuno regresaba a Madrid y se monta con él en el tranvía un señor que le pregunta: ¿es usted don Miguel de Unamuno? Don Miguel, que era medio hosco, le dice: puede ser. Puede ser. Puede ser. Inmediatamente le espeta el joven inexperto la pregunta: don Miguel, ¿usted cree en Dios? Don Miguel se enfada un poco, cambia el rostro y no habla. Pero el joven vuelve a preguntar: don Miguel, ¿usted cree en Dios? Dice: mire, para que esa pregunta pudiera ser respondida, tendríamos que plantearnos dos preguntas previas que me parece, don Miguel era un hombre de un carácter muy... que usted no se la ha planteado. Usted no se ha preguntado qué es Dios, ni se ha preguntado qué es creer. Wow, ¿qué es Dios y qué es creer? Por consiguiente, yo le pediría que este tema culminara aquí, porque lo que me ha llevado a mí toda una vida, yo no se lo puedo responder en 2 minutos. Entonces, me refiero a la contestación de don Miguel, ¿eh? Claro, claro. No a que no debatamos el tema en el programa. Claro. Con lo cual quiere decir, los temas gruesos, los temas grandes de la vida no se tratan de manera superficial. ¿Qué es a la ligera? ¿Qué es creer? Pero si es que creer, en cierta forma, don Ercilio, aunque no nos demos cuenta, todos vivimos en una atmósfera de creencia y de esperanza. En algo. Cuando usted se acuesta por las noches, no lleva usted una agenda de lo que va a hacer al otro día. Claro. Alguien dijo, por tanto, los seres humanos, aunque no lo creamos, vivimos instalados en la esperanza. ¿Sí? Cuando la esperanza muere, ha muerto todo. Vivimos instalados en la esperanza. Usted se acostó, yo me acosté anoche pensando que hoy, al día siguiente, íbamos a hacer cosas. Sí. Y que íbamos a tener una jornada de una trabajo. Agenda mental. Exactamente. Pero hagamos reflexión. Puede ser que hoy esto que planeamos no hubiera podido ser. Sí, también es verdad. Por cualquier circunstancia. Por cualquier circunstancia. Ajena a nosotros mismos. E incluida la muerte. Claro. Que está en el horizonte previsible del ser humano como una contingencia también. Pero no pensamos mucho en la muerte. No, los seres humanos pensamos más en la muerte. O a lo sumo pensamos mucho en la muerte de los otros. Sí. Porque si pensáramos en la muerte, no fuéramos egoístas,
no hiciéramos daño a los demás, trataríamos de servir al prójimo, de ser útil. Exactamente. De ser útil. Exactamente. Y no pensar en la muerte con una orientación patológica o morbosa, sino pensar en la muerte Claro. como una realidad, desde la cual el ser humano, haciéndose consciente de ella, debe hacerse consciente también de su propia fragilidad, de que el ser humano no es omnipotente. A veces los seres humanos no creemos omnipotentes, don Ercilio. Sí. Creemos que todo lo podemos. Que todo podemos. ¿Mm? Y otros que todo nos pertenece. Exactamente, o que todo podemos poseerlo. Claro. La muerte es realmente una realidad para que los seres humanos, al pensarla, pensemos precisamente en nuestra propia fragilidad, en el hecho de no absolutizar aquellas cosas que no deben ser absolutizadas a nivel material. Y muy especialmente para que entonces, sabiendo que somos fugaces, que somos frágiles, que somos contingentes, entonces los seres humanos procuremos vivir la vida con sentido, con propósito. Una pregunta que me gustaría usted nos diera su opinión. Somos personas. Ahora, explíquenos. Alma y espíritu. Sucede que el cristianismo, a través de San Agustín, asumió mucho del platonismo, de la filosofía griega, de Platón, que hacía esa especie de separación entre el alma y el cuerpo. Como decir, de un lado está el alma, que era lo superior, y el cuerpo, que según él había que de alguna manera tratarlo como algo inferior. Con el cristianismo posteriormente y después de San Agustín, que de alguna manera asumió el platonismo, eso se mantuvo, pero ya hoy la visión que mantiene la Iglesia, y muy especialmente después del Concilio Vaticano II, es que nosotros somos espíritu encarnado. Espíritu encarnado. Exacto. Que por un lado yo no puedo verme como cuerpo y por otro lado como espíritu, sino yo tengo una dimensión espiritual y una dimensión corporal, pero la misma persona. La misma persona. Es decir, por tanto, no se justifica tampoco que yo irrespete el cuerpo, Claro. que maltrate el cuerpo. Claro. Tengo que cuidar el cuerpo porque el cuerpo es depositario de todo lo que yo soy en mi dimensión espiritual, en todo lo que yo soy en mis afectos, en todo lo que yo soy en mis emociones, en todo lo que yo soy como depositario, ¿verdad?, de una grandeza y de una dignidad que tiene también una expresión corporal. Entonces, desde ese punto de vista, no hay razón para subestimar el cuerpo por debajo, como se hacía muchas veces en la antigüedad, por debajo del alma. Somos alma y cuerpo unidos, ¿verdad? Espíritu encarnado. Y eso en realidad implica también, y hay una gran lección detrás de ello, que el ser humano también aprenda a cuidar su cuerpo, no a idolatrarlo, porque claro, ahora lo que estamos viviendo es una especie de narcisismo en la cultura contemporánea, donde el ser humano vive prácticamente enamorado de su propio cuerpo. Enamorado del mismo. Y enamorado del mismo, y eso es resultante de una actitud egocéntrica que solamente mira hacia sí mismo. ¿Ignorancia? Yo diría que sí, porque el ser humano, lo que le enseña a usted y le enseña a uno la filosofía, es que el ser humano se desarrolla en la alteridad. Yo no soy yo sin el otro. Claro. Entonces, cuando solamente... El hombre no puede subsistir sin el hombre. Claro, entonces cuando me miro... hablo hombre-mujer. Exacto, hombre y mujer. Cuando me miro a mí mismo y todo está autorreferido a mí y solamente mi mirada está puesta en mí mismo, en la satisfacción de mis instintos, de mis pasiones, de mis gustos, de mis deseos, todo gira en torno a mí, entonces ya yo pierdo la dimensión de la alteridad. O sea,
yo soy en relación con el otro. Es decir, yo no soy yo sin esa dimensión de interrelación con aquel que está frente a mí, porque alguien dijo, el rostro de mi hermano me interpela. Wow. Y el rostro de mi hermano me interpela. Hay un ejemplo que lo vemos a diario, y es que los animales, vamos antes de la pausa, los animales que no tienen raciocinio, que no tienen, están juntos. Sí, están juntos. Sí. Y no se pelean ellos mismos, las mismas especies. Buscan convivir. Convivir. Y defenderse. Convivir, defenderse, protegerse. Claro. Entonces, es una lección enorme, ¿no? Una lección enorme. Y esa dimensión corporal de nuestra vida, tenemos que también verla en el aspecto incluso de nuestra propia higiene mental, de nuestra propia higiene psicológica. Y voy a decir por qué. Usted, como un gran lector, sabe que existen lo que se conocen como las enfermedades psicosomáticas. Exacto. Que el ser humano enferma su cuerpo, pero porque sus pensamientos, sus emociones no están sanas. Entonces, alguien ha hablado de que así como hay que tener una higiene del cuerpo, hay que también tener una higiene mental y una higiene del alma. Exacto. Es decir, una higiene mental por cuanto no podemos llenarnos la cabeza de fantasmas. Claro. Hay personas que viven el día a día viendo fantasmas, rumiando lo negativo. Claro. Eso no implica que muchas veces no estemos ante un caso de una depresión. Claro. Cuando estamos ya ante el caso de una depresión clínica, ya sea de carácter endógeno o exógeno, esa depresión hay que tratarla como lo que es. Pero fuera de eso, el ser humano necesita de alguna manera no vivir la vida atado a pensamientos negativos, a autodesvalorizarse, a no confiar en sí mismo, a bajar su autoestima, ¿verdad? Porque eso les resta energía. Pero hay otra cosa, y es que hay entre estas cuestiones, estas enfermedades psicosomáticas, que la hay de distintas variantes, están las enfermedades que afectan mucho a nivel gástrico y a nivel estomacal, y son enfermedades muchas veces, aunque con el respeto de los gastroenterólogos, que no quiero, pero hay muchas, ellos saben muy bien que hay muchas de estas enfermedades que tienen su etiología en la ansiedad nerviosa. Sí. Igual, ¿verdad? Otras que podemos abordar en otro segmento. Bien, usted sabe que mi salud no ha sido la mejor en los últimos 3 años. Y yo lo cojo con cierta filosofía. Porque para mí todo es obra de Dios. Sí. Para mí todo es obra de Dios. Y hay que, sin resignarse a ella, obviamente también hay que ver la enfermedad como parte de la vida. En cierta forma, ¿en qué sentido? Los seres humanos debemos, como parte de nuestra fragilidad, asumir que incluso en nuestra evolución orgánica, corporal, hay un desgaste que es resultado del vivir. Claro, de los años. Del vivir. Alguien incluso dijo, Séneca, desde que nacemos comenzamos a morir. Es verdad. Porque de alguna manera, ¿verdad? Sí. El ser humano... vamos a cumplir con nuestro compromiso comerciales. Pausamos. Por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor, y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. Sed justos lo primero si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre. Y ser unidos, y así apagaréis la tea de la discordia, y venceréis a vuestros enemigos, y la patria será libre y salva. Juan Pablo Duarte.
Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy un gran programa que esperamos pues sea del agrado de todo el mundo. Sobre la Iglesia Católica nuestra, o sea, de República Dominicana, ¿cuál es su opinión? Porque hay comentarios de personas que profesan otra religión que dicen que los mismos miembros de la Iglesia Católica han hecho de que muchas personas emigren hacia otras religiones. Su opinión al respecto. Mire, don Ercilio, desde la más remota antigüedad, desde que nació la Iglesia, hace 20 siglos, se dijo de ella que la Iglesia es santa y es pecadora. Igual que en el siglo XVI, XVII se volvió a reiterar esto y durante los siglos. Es santa porque la fundó Jesús, ¿verdad? Pero es pecadora porque está integrada y está compuesta por seres humanos. Por seres humanos. Donde quiera que hay seres humanos, don Ercilio, puede haber fallas, Claro. puede haber faltas. Y eso, bajo ningún concepto, quiere decir que por el hecho de que yo sea miembro de una familia y yo cometa una falta, ya mi familia no sirve. Exacto. Pasa igual en la iglesia, mire. En la iglesia, la mayoría de los que pertenecen a ella, con sus debilidades, son personas, como seres comenzando humanos, por el Papa Francisco, que tratan de vivir, que tratan de servir, que tratan de ayudar. Bien es cierto también que hay otros que por su conducta, por su manera de ser, por su comportamiento, no han actuado coherente. Pero, ¿qué ocurre? Si yo tengo entre 100, 1 o 2, yo tengo un desafío. O puedo centrarme en los 2 que están cometiendo falta, o puedo ver los 98 que están tratando de hacer las cosas bien. Claro. Si se evalúa el aporte que la Iglesia Católica Dominicana ha hecho a la educación, a la promoción humana, al fomento de los valores, a la formación cristiana y humana, espiritual del ser humano, es un aporte incalculable. Y hoy hay muchos obispos, muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos religiosos, muchos laicos que están tratando de llevar una vida coherente, de vivir el Evangelio. Entregados a los demás. Entregado a los demás, sirviendo y ayudando. Yo creo, en ese sentido, en algo que decía una autora francesa: más vale encender una luz que maldecir la oscuridad. Lo que debería preguntarse a alguien cuando ocurren cosas como estas, ¿y yo qué estoy siendo para los demás? Luz, ¿Estoy siendo yo luz u oscuridad? ¿Por qué antes de establecer el rasero del enjuiciamiento no hacemos también ese propio esfuerzo de mirarnos a nosotros mismos? De ver... De mirar nuestro yo interior. Exactamente, y de ver si cuidado que precisamente aquello que yo esté criticando encarnizadamente sea lo que yo esté haciendo en mi propia vida. Con esto no quiero decir que nos justifiquemos. Lo que está mal, se corrige, y aquello que se hace mal, sea sacerdote o no lo sea creyente o no creyente, sea cristiano, consagrado o no, tiene que ser denunciado y tiene que ser corregido en cualquier circunstancia. Pero ojo, cuidado si estamos equivocando la mirada o si estamos fragmentando la mirada para no ver también las cosas buenas. Imagínese usted, don Ercilio, un mensajero de Dios, que ha decidido irse de Europa para misionar en África y vivir de misionero y entregar la vida en África. ¿Usted cree que esa persona, usted cree que ese misionero es noticia? ¿Usted cree que todos los días sale un reportaje de lo que esa persona hace? ¿Qué es lo que se convierte en noticia?
y usted lo sabe como periodista. Lo que se convierte normalmente en noticia es la parte negativa. La parte negativa, lo que se hace mal, pero no trasciende prácticamente a la opinión pública aquellas cosas que se hacen bien y que todos los días se están haciendo bien en muchas partes. Obviamente, eso no significa, repito, que todo aquello que esté mal lo corrijamos, lo denunciemos y hayan también las sanciones condignas, muy especialmente en este tema que ha estado muy en el tapete, que es el tema del abuso infantil y el tema de la pederastia. O que se quiera generalizar. Por ejemplo, aquí yo conozco muchas personas que son muy dados a generalizar. Los militares son tales y tal cosa, los policías, los periodistas, los sacerdotes, las monjas, tal cual, los empresarios. Señores, hay empresarios en este país, yo los conozco, que calladamente, sin que nadie se entere, sin publicidad de ninguna especie, viven haciendo una labor social permanentemente. Sí, señor. Permanentemente. Y en sus empresas tienen capítulos para eso. Así es. Ni todos los empresarios son corruptos, ni todos los políticos son corruptos. Ni ladrones. Ni ladrones. Ni todos los sacerdotes, ni todos los religiosos han cometido faltas. Si son faltas en el sentido de escándalo público. Son personas como yo y como usted con defectos, como todos los tenemos. Claro. Ya decían los romanos... Perfecto solamente Dios. Decían los romanos un adagio que yo pienso y lo cito mucho en mis conferencias, en mis charlas. Aquel que quiera un caballo sin defecto, que se vaya a pie. ¡Qué hermoso! Aquel que quiera un caballo sin defecto, que se vaya a pie. Ahora, ¿qué ocurre? Uno sí tiene en la vida que desarrollar, don Hercilio, la actitud. Primero, si hay daño... Cualquier persona, y esto lo digo sobre todo por sacerdotes, que muchas veces son personas que también, o en lo que cometen esto, tienen que recibir ayuda profesional, ayuda psicológica, porque, ¿verdad? Es decir, hay problemas muchas veces. Pero esto no significa que en sentido general los seres humanos no cometamos falta. Ahí hay que ser autocrítico con uno mismo, ¿verdad? Lo que no puede uno es decir, cometí tal acción y ni siquiera revisarse, ¿verdad? Nos quedan 2 minutos. Un mensaje suyo con motivo de la Semana Mayor. Bueno, yo quisiera que este último momentito usted me permitiera recordarle a las personas que es importante, más allá de cuál sea en este momento nuestra realidad espiritual o nuestra realidad emocional, que hagamos una pausa en nuestra propia vida, que tomemos estos días, que son días muy propicios para el recogimiento, para la reflexión, para el autoanálisis, para hacer introspección de lo que somos, que no perdamos esta oportunidad, que el ruido, el desorden, la bullanguería no nos prive de este momento privilegiado para, obviamente, estar en familia, compartir con la familia, pero también buscar de Dios y muy especialmente mirarnos a nosotros mismos. Que con esta actitud podamos entrar en la Semana Mayor y yo le aseguro que si lo hacemos así, vamos a venir a nuestros hogares los que se vayan o los que se queden renovados en el sentido de ver la vida con reflexión, de ver la vida con una nueva perspectiva y de especialmente, ¿verdad?, poder, como decía yo al inicio, hacer orden en nuestra propia vida, tratar de ordenar las prioridades, saber a qué le vamos a dar el primer lugar en nuestra vida y saber en qué lugar vamos a poner las cosas. Bien. Yo quiero hacer una recomendación ya finalmente para los que no lo han visto, para que lo busquen. Ahí está en YouTube. Les voy a dar 2 nombres. Se ha perdido una cruz y mi Cristo roto. De Ramón Cue, el famoso poema. Se ha perdido una cruz. De Ramón Cue. Sí. Se ha perdido una cruz o mi Cristo roto. Ahora en Semana Santa, búsquelo en YouTube. De seguro que te va a quedar
extremadamente impactado, porque usted, amigo telespectador, no importa la posición social, política, económica que usted tenga, tiene su propia cruz. Como la tiene él, como la tengo yo, como la tiene el camarógrafo, como la tienen los dueños de este canal. Todos tenemos nuestra propia cruz. Y tampoco que ni siquiera al acostarnos o al bañarnos nos la podemos quitar de encima. Y quizás la tarea no es decir, o la actitud no es decir, quítame Jesús la cruz, sino ayúdame a llevarla. Exacto. Ayúdame a llevarla. Bien. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con motivo de una semana especial, la Semana Santa, la Semana Mayor, pues se celebra la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pues quisimos traer una persona que pudiera hablar, que pudiera decir algo que quedara en la conciencia, en los cerebros, en la mente, en los corazones de cada dominicano y de cada extranjero que pueda haber escuchado este programa. Para quien les habla Ercilio Veloz, un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos. Gracias, embajador. Ha sido un inmenso placer. Gracias a usted, los amigos televidentes.